Y la verdad que voy a presentar algo un poco, una nota discordante de lo que uno suele escuchar. En definitiva, ¿cuál es el punto que, antes de entrar en detalles, cuál es el punto que quiero presentar? ¿Por qué Chile debería esperar antes de seguir con políticas climáticas más agresivas? Y eso es lo que quiero tratar de no sé si convencerlo o no, pero quiero presentar los argumentos para que ustedes vean si en realidad nuestros argumentos son convincentes o no. Creemos que sí, por eso es que hemos tratado de hablar sobre este tema. En definitiva, el cambio climático no es un tema local. Bueno, ustedes lo saben muy bien, puede partir de cosas como vienen en el tal. Es un tema global. Es un tema global donde Chile es uno más, y Chile es un participante bien chiquitito dentro de esta cuestión. Y este tema se resuelve principalmente con los grandes metidos e involucrados. ¿Qué es lo que indican estos cuadros? Estos son estudios que hizo William Nordhaus en el 2007, después les voy a mostrar un cuadro más actualizado que hizo en 2012. En definitiva, ¿qué dice? Bueno, a ver, supongamos que modelemos el tema del cambio climático y tratemos de ver qué representan las distintas políticas climáticas que estaban sobre la mesa. En ese tiempo estaba sobre la mesa la política de Al Gore, no sé si todos vieron el video este famoso de Al Gore, donde parecía. Y bueno, hemos se dio cuenta que el CO2 era complicado. Modela la política de Al Gore, la política de Stern, que fue un economista invitado en inglés para tratar de precisar cuál era la mejor política de cambio climático. La gracia de Stern es que fue como ha sido el único o el primero estudio de economía del cambio climático que ha sido avalado por el gobierno inglés. Y modela otras políticas y trata de calcular la política óptima, porque el cambio climático es un balance entre lo que yo tengo que sacrificar hoy día, o sea, nosotros, en términos de bienestar, en términos de usar menos combustibles fósiles, principalmente, que es lo que está provocando esta cosa, en función de heredar a las próximas generaciones, a los nietos, a los hijos de nuestros nietos, y sucesivamente, menores costos potenciales que se podrían producir por el tema del cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que presenta acá? Modela todas estas políticas. Y esta gráfica que está acá, en definitiva, que lo que dice son las políticas de mitigación. Entonces acá arriba, acá está el porcentaje y acá están los años. Entonces, modela del año 2005 en adelante hasta el 2100 y tanto. Y acá arriba están las políticas más agresivas. Acá arriba usted ve las políticas de Al Gore y las políticas de Nicholas Stern, hablado del gobierno inglés. ¿Y qué dicen estas políticas agresivas? Que a partir del 2015, si usted quiere frenar este tema del cambio climático, quiere cumplir con las metas de por lo menos de que el gradiente de temperatura a finales del 2100 no supere los 2 grados Celsius, usted debería aplicar tasas importantes de mitigación del orden de 50% hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Esa cuestión significa cierre lo que es carbón, cierre lo que es petróleo y haga prácticamente todo con energía renovable. Eso significa esa tasa. O sea, acá no olvidamos, prácticamente no olvidamos los combustibles fósiles. O sea, es un cambio drástico y violento. ¿Qué es lo que está acá? Él modela la política óptima. O sea, como les dije, esta es una compensación o un balance entre nuestro sacrificio de hoy día en pos de evitarle costo a las generaciones futuras. Entonces hay un óptimo en esta cuestión. Como buen economista hace el modelo y calcula el óptimo. Y dice que en realidad no, estas políticas de 50 a 40% de corto plazo de mitigación no son las óptimas. O sea, sí se consigue, acá están los gradientes de temperatura, sí consigue unos gradientes de temperatura incluso muy inferiores de lo que pide el IPCC, que son no superar los 2 grados Celsius a finales del 2100. Entonces dice, si se consigue eso, te dan un tremendo costo. Entonces estas políticas no son eficientes. Aquí vamos a hablar de eficiencia y ineficiencia, nada más que eso, no vamos a ningún tipo de juicio de tipo. Sin embargo, la política eficiente dice que a partir de por lo menos el 2010 usted tiene que empezar a mitigar también de manera importante, con tasas crecientes,
y que empiezan del orden del 10, 15, 20% a partir de 2015 y sigue subiendo. O sea, 20% a lo menos es la tasa de mitigación mundial. Eso es lo que se necesita para lograr el objetivo de manera eficiente, el objetivo del IPCC. Eso es lo que es. ¿Qué otra cosa importante dice este señor? Este tipo de economista de la Universidad de Yale, dentro de los que han estudiado toda la problemática del cambio climático en cuanto a políticas óptimas, este es uno de los que más libros publicados al respecto. ¿Qué es lo que dice? Estas políticas de Kioto, si bien son bien intencionadas, no sirven de mucho. ¿Por qué? Porque acumulan, no juntan la cantidad de emisiones de CO2 necesarias que necesito mitigar para cumplir con estas metas. Entonces, las políticas de Kioto son ineficientes e inefectivas. O sea, Kioto no sirve. Tal como está, o tal como estuvo en el primer periodo y tal como está en el segundo periodo. O sea, más aún dice, si en estas políticas, ya sea, si usted me cree con la política óptima o estas otras políticas, si no están los grandes emisores, que son Estados Unidos, que son China, India, los mismos europeos, que aplican del orden del 20% de las emisiones, esta cosa no se consigue nada. O sea, las metas del IPCC no se pueden conseguir. ¿Qué es lo que explica esta slide? Explica cómo transformo esto en un precio. Entonces ahí uno empieza a hablar del tema del carbon tax o el carbon trade. Escuché a algunos presentadores, algunas personas que comentaban, uno puede transformar esta cuestión, puede traducirlo en la sociedad a través de, yo le doy un precio del carbono y usted decide si mitiga o me paga el precio. O le digo, ¿sabe? Que lo obligo a que mitigue un 20, un 30% o lo que yo estime razonable. ¿Okay? ¿Y qué aparece acá? No se ve mucho en realidad, pero ¿por qué quise poner esta tabla? Porque este tipo, Richard Tolles, que fue integrante del IPCC por mucho tiempo, uno de los gallos que más ha escrito sobre el costo social del CO2, hizo un estudio, ha hecho, o sea, este mismo estudio, pero lo ha actualizado varias veces, y este es el último que hizo en el año 2011, donde recopila todos los estudios de costo social del CO2. ¿Okay? El costo social del CO2 se refiere a cuánto se incrementa el daño marginal en el futuro, en valor presente, dado que yo emito una unidad más de CO2, el costo social del CO2, ¿okay? En términos resumidos. Entonces hizo toda una encuesta y reporta para distintos criterios los 240 y tantos estudios que dicen que reportaban el famoso costo social del CO2. ¿Okay? Entonces uno se encuentra con una amplia variedad de costos sociales del CO2. Entonces esta tabla que reporta valores, esto está expresado en dólares por tonelada de carbono. Si usted quiere transformar un dólar por tonelada de CO2, tiene que dividirlo por 3.67. ¿Okay? Entonces esta tabla, yo la resumí en una cuestión como esta, que está mucho más sencillita, pero lo que quise dar a conocer acá es que hay muchos valores del costo social de CO2. ¿Y por qué es tan importante? Porque cualquier policymaker, o sea, cualquier regulador que quiera aplicar una política, nuevamente estamos en un contexto mundial, tiene que tomar como referencia para una política de precios, o ya sea de precio o de cantidad, o de carbon trade, tiene que tomar como referencia estos valores. Porque son consecuentes, o sea, se derivan de las políticas de mitigación. ¿Qué es lo que dice esto? A ver, el señor dice, bueno, de todos los trabajos que reporté, de los ciento y tantos trabajos que se refieren a esta cuestión, la media que reportan es de $48 la CO2, con desviación estándar de $80 la tonelada de CO2. Y bueno, está acá y dice, y yo, particularmente Richard Tolles, digo, la media del costo social de CO2 es del orden de $16 la tonelada de CO2, y el WN significa William Nordhaus, es de 10, con desviaciones estándar de 20-14. Entonces un costo medio reportado por estos dos tipos que son más o menos prestigiosos en esta cuestión, dice que el costo medio del CO2 estaría entre el orden de $16 la tonelada de CO2, partiendo para ahí. ¿Okay? Con desviaciones estándar más o menos importantes. ¿Y qué es lo que aporta esta tabla que está acá?
¿Por qué es tan distinta? Recorta el precio del carbono, acá está el carbono, dólares por tonelada de carbono, con la estimación de Nordhaus y la estimación de Stern. ¿Y cuál es la gran diferencia que hay acá? Es la tasa de descuento que usan. Y esa es el gran parámetro que hace que esta tabla no sea así chiquitita, sino que sea súper grande con muchos valores, principalmente la tasa de descuento. O sea, dependiendo de cómo usted descuente el futuro, va a ser el costo social del sol. Y más o menos, o sea, todos somos ingenieros, sabemos que si usted tiene un flujo en el año 100 y le pone una tasa de descuento del 10%, llega chiquitito acá. Pero si yo le pongo al flujo del año 100 una tasa de descuento del 0,01%, el flujo que puse en el año 100 es prácticamente el mismo que tengo acá en el año 1. Entonces, es evidente, o sea, la tasa de descuento que usted use es la que le da a determinar el costo social del CO2. Entonces, el costo social del CO2 requiere, primero, una política, ponerse de acuerdo en una política mundial climática, y requiere también ponerse de acuerdo en cómo vamos a descontar el costo. ¿Quiénes tienen que ponerse de acuerdo acá para que esto funcione? O sea, todos queremos que esto funcione, nadie no quiere que esto funcione. Pero ¿quiénes tienen que ponerse de acuerdo? O sea, sería ideal que nosotros los chilenos pudiéramos definir esta cuestión, a lo mejor lo vayamos, no sé si bien o mal, pero sería ideal. Pero lamentablemente no. Los tipos que tienen que definir esta cuestión están en dos bloques europeos que explican del orden de 40% de las emisiones. Los norteamericanos tienen 16,8, los europeos 20, 20 y tanto, 40% de las emisiones. Y por otro lado están el bloque de los grandes, pero más pobres, que son los chinos y los indios. Y China e India explican como los chinos son del orden de 26, más los indios 5, China e India explican como un 30% de la emisión. 2 minutos. Chuta, y nosotros estamos acá en el medio. Luego, en esta slide lo que quiero decir es que en definitiva la política global de cambio climático no depende de nosotros, sino que depende del acuerdo que tengan estos dos grandes con estos dos grandes que están acá. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Solamente hemos visto políticas regionales, políticas locales. Y acá están los precios al CO2 dados por un cap and trade o dado por un carbon tax, los distintos precios que usted puede encontrar del CO2. Pero principalmente los que tienen precio al CO2 son los países ricos, los países anexos 1, que es como corresponde, que es lo que se comprometen según el protocolo de Kioto a mitigar. Tanto corresponden que ellos tengan un precio al CO2. ¿Y cuál ha sido el precio del CO2 que hemos visto? En el ETS europeo, del orden de 5 o 7 dólares de CO2, y en el ETS californiano, que se inauguró recién el año pasado, de hecho el tipo que lo diseñó estuvo acá ayer, que está en Angola, del orden de 10-12 toneladas de CO2, o sea, muy por debajo de lo que se necesita. Este es el estudio actualizado de Nordhaus, que dice que en realidad si usted quiere hacerlo bien esta cuestión, necesita por lo menos un carbon tax mundial de 25 toneladas de CO2. ¿Y qué es lo que Europa ha tomado liderazgo sobre esto? Le estamos muy agradecidos a los europeos que lo han liderado, dado que este problema ha sido principalmente provocado por los norteamericanos y europeos. Han invertido grandes fuertes sumas de dinero en esto, porque las políticas climáticas no son grandes. Políticas de cambio climáticas son políticas de energías renovables no convencionales, principalmente, principalmente ese tipo de políticas. Y cuestan un porcentaje del GDP. O sea, estas cosas no son grandes. ¿Por qué? Porque tienen que switchar de algún modo del combustible fósil a la energía renovable. ¿Y qué se ha logrado? La verdad que no se ha logrado mucho. A pesar de la buena intención de nuestros amigos europeos, realmente estamos muy agradecidos, las emisiones de CO2 siguen subiendo. El acuerdo en Durban que se celebró el año 2011 es un acuerdo de policy, something came out which is probably better than nothing. O sea, el mismo título explica que esta cosa no va por buen camino. ¿Okay? ¿Y qué le ha pasado a Europa? Ha subsidiado a las RNC, porque las RNC sí son más caras que los combustibles fósiles, y las políticas de RNC sí implican un gasto adicional, porque usted tiene que switchar de lo eficiente, que son de tecnologías eficientes, a tecnologías que son un poco más caras. China es completamente carbón. O sea, si uno comparara con el petróleo, donde Arabia Saudita es el principal productor y tiene las principales reservas de petróleo del mundo, China y Estados Unidos son los Arabia Saudita de el carbón, y
y su capacidad instalada, que es prácticamente 1000 gigawatts, nuestra capacidad instalada son 17 gigawatts, prácticamente crece en carbón. O sea, estos tipos crecen 5 veces al año lo que es nuestro sistema. Y una parte importante es el crecimiento en carbón. En eso está China. ¿Y los norteamericanos? ¿En qué están? Salió hace poco este anuncio de que la EPA había puesto una meta del 30% del 2080, pero hay que tener cuidado con esos anuncios. ¿Por qué? Porque este switch se basa principalmente en un cambio eficiente de tecnología. Porque es tan barato el gas en Estados Unidos, el shale gas, que está reemplazando de manera económica el carbón. Luego la meta del norteamericano no le significa una gran cantidad de gasto adicional respecto a lo que ellos han supuesto el presupuesto base. ¿Qué pasa con Chile? Si usted quiere calcular cuánto cuesta una política de mitigación de CO2, lo primero que tiene que hacer es calcular una curva de abatimiento. Esta curva de abatimiento la calculó el Boston Consulting en un estudio que hizo el año 2013 y calcula cuánto costaría abatir al 2020 en el caso chileno y pone los distintos mecanismos desde eficiencia hasta renovable y otro tipo de energía renovable no convencional y energías locales. En definitiva, la conclusión es que el costo medio de abatir para cumplir con la meta 2020, la otra meta que tiene Chile que es climática, está entre 28 y 52. Perdón, este es el costo medio entre 15 y 25, con un costo marginal entre 28 y 52 dólares la tonelada. Ese es el costo medio de abatir y el costo marginal de abatir. ¿Qué significa esta política climática de reducir un 20% de la emisión de 2020? Significa sencillamente que a Chile le va a costar del orden del 2.8% del PIB. Pero, ¿qué problema tienen estas curvas de abatimiento? Por eso que una de las cosas que nosotros queremos ser enfáticos, o sea, encarecer que es muy importante que se calculen bien las curvas de abatimiento. Estas cosas dependen mucho de los parámetros que uno use. O sea, si yo uso parámetros muy agresivos, voy a tener curvas de abatimiento muy económicas, muy baratas, entonces la política me va a costar muy poco. Por tanto, si no fui muy exacto en mis parámetros, en factores de planta de eólico, factores de planta de solares, potencial de eólicos solares, en definitiva esta curva va a ser mucho más cara. Y el costo medio se va a elevar el costo marginal de los 28 a los 52 se va a elevar de 51 a 106 dólares la tonelada. Acá está la misma tabla. En definitiva, ¿qué pasa con el carbon tax? Esto yo creo que terminar. Acá está la comparación de aplicar el carbon tax en distintas tecnologías. Entonces, claro, está carbón, gas, diésel, bueno, solar y viento, que el carbon tax no tiene ningún impacto. Y usted calcula el costo de la tecnología, lo que uno le llama el liberal scope, el costo suavizado que me permite recuperar todos los costos más una tasa de rentabilidad. Usted llega hasta acá, sin incluir impuestos locales, impuestos de emisiones globales, cumpliendo con las normas termoeléctricas. Usted llega a un valor de 96 en el carbón. Esto considera un valor del precio de la tonelada de carbón del orden de 90 $100 la tonelada. Llega a un valor de 125 en el ciclo combinado de gas, considerando un precio de gas del orden de $12 el millón de BTU. Y bueno, diésel 219 y solar y viento 164 y 174. Ojo con esto, y lo puse ahí porque seguramente alguien va a preguntar. Esto depende mucho del factor de planta incluso. Si usted usa un factor de planta del viento del 85%, ese 174 se va a transformar en 90. O sea, creo que responde inmediatamente a la pregunta que alguien me hace. Entonces, si usted aplica impuestos locales e impuestos de CO2, llega a que el efecto directo del impuesto es del orden de un 5.4%. Algunos dicen que es chiquitito, no es mucho. Pero ¿qué pasa? Esto introduce un tremendo riesgo porque se suman políticas climáticas que el gobierno ya se han implementado, porque son políticas de RNC, estas políticas que están acá, el 2008, bueno, esta política del 20% al 2020 de mitigación, la política de implementar el 2008 de la RNC del 10% al 2024, después, en 2013, la política del 20 al 2025 y ahora esta propuesta de 5 de la CO2. Y lo que pasa es que esta tecnología sencillamente se hace tan riesgosa que es muy probable que desaparezca. Que en definitiva es el objetivo de una política climática. Una política climática, el objetivo final es hacer un switch o una transición de fuentes fósiles a fuentes renovables. Eso es lo que no
Luego, si usted se olvida del carbón en Chile, tiene el efecto indirecto de estas políticas. En definitiva, va a tener que pasar a la tecnología que viene. ¿Cuál es la que viene? El ciclo combinado con gas. Si usted le cree a este número, usted le cree que Chile va a tener un gas no inferior a $12 el millón de BTU, usted va a llegar, cualquiera que acá quiera hacer el número, va a llegar a que el gas más los impuestos locales de CO2 va a estar en 128, lo cual, comparado con su caso base, que era seguir creciendo en carbón, le significa un incremento de un 33%. Y ese es el número sencillo, que usted lo puede hacer cualquiera. Hasta el punto usted, si usted le cree o no a este switch. O sea, si usted me dice, no, si yo creo que las centrales carboneras que siguen siendo más baratas, o sea, nadie le dice que sigue siendo más barata que el gas. Usted me dice, no, no, creo que las centrales carboneras van a seguir entrando en Chile. Entonces, claro, usted solamente va a ver este incremento en la generación, que se va a traducir en un incremento de tarifa del orden de 5.4%. Si usted dice, no, esta cuestión se va a poner muy riesgosa, difícilmente alguien se va a atrever a construir carbón en Chile, entonces usted salta a la tecnología siguiente, que significa un incremento en el costo de la generación de 33%. Conclusiones, entonces, ¿hacia dónde ir? Nosotros no decimos, o sea, nuestro mensaje es de preocupación, pero no decimos no hagamos nada, no es. Esperemos, posterguemos políticas climáticas, esperemos a ver qué hace el mundo, esperemos a ver que existan acuerdos de mitigación concretos de los grandes actores, que son los que tienen que mitigar, y luego de eso, pongamos nuestra meta. Sustentabilidad, claro que hay que ser sustentable, pero eso no significa ser ineficiente. Seamos sustentables, pero consigamos soluciones costo eficientes. Preparemos inventarios, que son una de las obligaciones que tiene Chile bajo el acuerdo de la Convención. Sigamos midiendo potenciales de RNC, eficientes principalmente y no intermitentes. Chile tiene un gran potencial de energía renovable, pero energía hidroeléctrica eficiente, no es intermitente, que también adicionalmente tiene un gran potencial de energía geotérmica, que también es una energía renovable, que es eficiente y no es intermitente. Tengamos mucho cuidado con tecnologías intermitentes. Los europeos vienen de regreso en el tema de las energías intermitentes. Provocan tremendos problemas en el sistema. Calculemos curvas de abatimiento, que es uno de los objetivos de este grupo y que me parece súper bien que estemos trabajando en esto. O sea, estas curvas de abatimiento deberían haberse conocido en el país hace 5 o 7 años atrás. Estamos recién calculando. Continuamos con el desarrollo de NAMAS, principalmente en el sector forestal. Los incendios son un tremendo problema. Y nadie ha hecho ningún tipo de política sobre eso. Transición de la leña hacia otro combustible está una política muy buena. La leña aplica del orden del 20% de la energía primaria del país. La leña explica contaminación local y adicionalmente emisiones de CO2. Es una muy buena política hacer una transición de leña hacia otro tipo de combustible. Yo creo que con eso estamos. Gracias.